sus ojos y su cuerpo. En una terapia, por decirles, a mí me gusta mucho Víctor Frank. Yo no soy psicoanalista para nada, pero me gusta mucho Víctor Frank porque Víctor Frank te dice que hay que ir a la raíz del problema, ¿ok? Entonces, si tienes que ir a la raíz del problema, y por lo general, cualquier persona que te llega en un estado de crisis, en un estado de lo que sea, todos traemos problemas de la niñez, ¿no? Como dice un autor que me encanta, la adultez, ¿para qué es la adultez? Para sanar los daños que dejó la niñez, ¿no? Y es real, ¿no? Todos, bien o mal, traemos cositas de la niñez, ¿ok? Entonces, Víctor Frank dice que hay que escarbar en la niñez, pero no para que te estanques ahí, ¿no? Sino para que veas eso y de ahí salgas para que pueda el paciente hacer ya una vida normal. Pero sí tienes que escarbar en la niñez porque de ahí surge todo, ¿no? Parte todo, efectivamente, ¿no? Entonces, y a la hora de que el paciente está hablando, que te lo diga de alguna manera, cómo se sintió, qué fue, lo que estamos hablando aquí, todo esto, ¿sí? ¿No? Que te lo diga de la forma sinestésica, cómo lo oyó, cómo lo sintió, ¿sí? O sea, que todas estas habilidades que nosotros estamos aprendiendo, pues nosotros las ponemos en práctica con el paciente, ¿no? A ver, ¿y de qué manera lo sentiste? ¿De qué manera lo oíste? ¿Qué oíste? ¿Cómo lo palpaste? ¿O qué sentiste? ¿Sí? Bueno, ya cuando sacan todas ese tipo de cosas, ¿sí? A la hora de que si la persona no logra sanar ese tipo de cosas, una de las cosas que puede ser más fácil para ayudarlo a sanar, y ustedes lo pudieran hacer con algunos amigos, porque hay personas que no quieren ir a terapia, definitivamente, y que no confían en psicólogos, ni en psicoterapeutas, ni nada, ¿no? Ok, entonces, una de las cosas que se pudiera hacer es, de alguna manera, o que se hace, o que lo hacemos los psicoterapeutas, ok, de alguna manera le preguntamos, bueno, ¿y cómo esa situación, cómo la pudieras hacer diferente? Ya fue, ¿ok? ¿Sí? Entonces, se vivió como tú lo dices. Ahora, ¿cómo te hubiera gustado que fuera? ¿Sí? Podemos, les voy a dar un ejemplo. Tú sabías que tu mamá no tenía los recursos. Tú sabías de dónde venía mamá. Tú sabías la vida que tenía mamá, ¿ok? Que no tenía las herramientas mamá, ¿ok? Tú sabías que papá pues no estuvo, ¿ok? ¿Cómo te hubiera gustado que hubiera sido? Tú, imagínate ahora cómo te hubiera gustado que hubieran sido las cosas, ¿ok? Entonces ponemos a la paciente o al paciente, de alguna manera, que visualice ese entorno por lo que pasó y que cree una
situación alternativa, ¿sí? Y que digan, bueno, pues a mí me hubiera gustado que mi mamá, pues, hubiera estado más conmigo, que hubiera sido más comprensiva, que me hubiera apoyado más, ¿sí? Que aunque no hubiera estado mi papá, hubiera estado más al pendiente de mí para que tal o cual cosas no hubieran pasado, ¿sí? Entonces, así se van sanando cosas y va disculpando cosas. Porque si no hacemos que la persona sane esas situaciones que pasó de la infancia, no se puede avanzar hacia adelante. Es muy, muy difícil, ¿sí? Pero le tenemos que hacer ver que esas cosas que pasó y vivió de la infancia fue porque los otros no tuvieron los recursos ni las herramientas necesarias. Ni la inteligencia a veces. Ignorancia, muchas veces, sí. Ignorancia, la mayoría de las veces, ¿sí? Entonces, ya cuando empieza a ser una vida alternativa y que empieza a esta persona, él o ella, a imaginárselo diferente, ¿sí? Empieza a sanar y va imaginándoselo mejor y va sanando y va sanando y vamos buscando una vida alternativa y va empezando a sanar y va empezando a disculpar. Pudo haber sido una tía, pudo haber sido la mamá, pudo haber sido un maestro, quien haya sido, ¿ok? Y entonces vamos trabajando sobre eso y de ahí ya nos despegamos hacia lo que viene. Y hacia lo que viene ya es que vuelva a tener una buena autoestima para la vida que está viviendo actualmente. ¿Sí? Porque está anclada en el pasado y no le permite tener una buena autoestima por lo que pasó. ¿Ok? Entonces, como dice Víctor Frank, no nos vamos a estancar en el pasado, pero sí tenemos que ahondar en el pasado para poder surgir al futuro. ¿Ok? Entonces eso tenemos que hacer. Sin estar dándole vueltas y dándole vueltas al pasado. No. El pasado ya pasó. Sí tenemos que ver de dónde vienen las cosas, pero de ahí surgimos. ¿Sí? Hay una frase que dice, infancia es destino. ¿Mande? Hay una frase que dice, infancia es destino. Infancia es destino. ¿Sí? Pero como usted dice, o sea, no podemos ya adultos ir utilizándonos por lo que nos pasó en la infancia, pero sí tratar de comprender a las personas que nos lastimaron. Eso. Y si investigamos un poquito, como dice, cómo fue su vida, podemos entender. Porque yo creo que no, nada es personal, somos víctimas de víctimas. Somos una cadena, pero a nosotros nos corresponde romper eso. Tú lo acabas de decir, somos víctimas de víctimas. Es tal cual, somos víctimas de víctimas. Así es, no se había visto de otro modo. Así es. Mira, y a mí me encanta la frase que dice el padre Larrañaga. Si antes de odiar o de resentirnos, comprendiéramos, no necesitaríamos ni odiar ni resentirnos. ¿Y a quiénes comprenderíamos? Comprenderíamos a quienes nos ofenden, a quienes odiamos, ¿sí? Si le escarbamos tantito, simplemente al que nos ofende, ¿sí? Escárbale tantito al que nos ofende y tiene una vida, Dios de mi vida, ¿sí? Escárbale
porque atrás de su vida está wow. Entonces, si ya la buscas, ya no, si ya encuentras qué hay atrás de su vida, ya no te resientes. Así de fácil. Sí, Vane, habla un poquito más fuerte. Algo muy personal les voy a compartir. Mi mamá a veces se comporta como una niña caprichosa, así, muy autoritaria, muy controladora, lo que ella quiere, lo que ella dice. Y yo he tenido situaciones con ella y a veces mis hijas me reclaman a mí, o sea, ¿por qué le permites? ¿Por qué no te molestas? ¿Por qué no? Porque yo sé cómo fue su vida y yo sé cómo fue su papá con ella y trato de entender por qué ella nos habla así, Eso nos sí, trata claro. así, y dice mi hija más grande, ojalá que tu hija seas como ella. Una vez sentí horrible que ella me dijo eso y la quieren a mi mamá, la quieren porque yo les he inculcado mucho respeto y amor hacia ella. Y les digo, pues yo no me podría justificar porque yo tengo más conocimientos. Actualmente, pues este grupo, gracias a Dios, muchas otras cosas que mi mamá no tuvo. O sea, No, y no tus tuvo herramientas, estudios, no tuvo simplemente tus exactamente. estudios. Y su papá, yo sé cómo era, pues y cómo trató 12 hijos y mi mamá la mayor. No voy a negar que a veces también me engancho, o sea, me engancho, No, mi amor, me duele no. y me retiro y me pongo a distancia y todo, pero trato de enfocarme de comprenderla. Yo un día le dije a mi mamá, cuando me tocaba cuidarla, porque pues como son gente mayor, pues mi mamá murió de 92 años y a veces también así como que quería hacer, quería que se hicieran las cosas como ella quería, ¿no? Pero yo era muy paciente con ella, entonces un día le digo, ¿usted era desobediente de chiquita? No, ¿por qué? Porque dice que cuando llegan adultos se hacen como niñas y no hace caso, le digo. Y ya Era un compromiso. Ayer yo oí una entrevista a Freddy Ortega. Y lo identifica. El hermano, son dos hermanos que se separan. Los comediantes. Los comediantes. Freddy Ortega, sí, lo entrevistaron ayer y le preguntan porque presenta a su hija. Le dice que se va a separar de su hermano del trabajo porque ya no le conviene. Entonces le dice, ¿cómo le estás enseñando esto a tu hija? Le dijo, mi hija y yo formamos una familia. Nosotros decidimos a quién querer y a quién dejar de querer. Porque a veces hasta tienes que dejar de querer a tus propios hermanos. Claro. Porque te dañan. Así Entonces, es. cuando tú te encajonas en que es tu hermano, lo tienes que querer, no tienes que querer. No, Tienes que bendecirlo y dejarlo vivir. Lo que tienes que hacer es seguir queriendo a tus hermanos y pidiendo por Sí, ellos. Nada más. pero vivir respetar. Y a veces marcar distancia. Pero, ajá, con Sí, límites. pero no dejar de quererlo. Esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Sí. Que hay personas que son motivadas extrínsecamente y otras intrínsecamente. Entonces nos tenemos que dar cuenta, o sea, no todas van a querer ser lo que yo las invito a ser orientadoras familiares, ¿ok? Pero por lo menos fíjense en sus sobrinos, fíjense en sus hijos, qué es lo que los motiva, ¿sí? Si sus motivaciones son extrínsecamente o intrínsecamente, para cómo motivarlos a hacer algo, ¿sí? Sobre todo cuando los vean que están desalentados en algo, ¿ok? Y sobre todo yo los invito a que sean orientadoras familiares, ya tienen mucho tiempo estudiando, entonces las invito a eso, ¿ok? ¿Sí? Uno un papá que yo conocía hace mucho, ¿sí? No tenía a su hija aquí, ¿sí? Y ya la tiene aquí. Entonces, yo lo había tratado a él por otras cosas. Entonces, yo le dije, mira, tú eres muy dado a echar rollos, ¿sí? Entonces, con los hijos no puedes echar rollos, ¿sí? Tienes que estar, con los hijos hay que formular preguntas, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que ellos
se autocontesten, ¿sí? Porque si tú le echas ese rollo, por principio de cuentas no va a captar absolutamente. En cambio, si tú le haces la pregunta, es como va a captar mejor, ¿no? Entonces, ¿a eso cómo se llama? Ustedes ya deberían de saber cómo se llama esto. Es una palabrita, el estar formulando. ¿Cómo se llama? ¿No se acuerdan? Mayéutica. ¿Ok? ¿Cómo? Mayéutica. Sí. Al estar formulando y al estar haciendo preguntas se llama mayéutica, ¿sí? Entonces, tenemos que usar la mayéutica, ¿sí? Y es como la persona encuentra la respuesta por sí mismo, ¿sí? Y no se la estamos dando al nosotros hacerle la pregunta, ¿ok? Tú haces la pregunta y la respuesta queda en el aire. La respuesta la encuentran ellos. Ahora, la mayéutica no es tan fácil porque tienes que hacer preguntas inteligentes. No puedes hacer cualquier pregunta, ¿sí? Si tú quieres que la otra persona capte lo que tú quieras que capte, tienes que hacer una pregunta muy inteligente. Que dé al clavo. Exacto. ¿Ok? No es preguntar por preguntar, ¿no? De eso se trata la mayéutica. Entonces, hay que saber preguntar. ¿Me estoy explicando? Sí. No es nada más el hecho de preguntar, ¿no? O Es sea, como las preguntas que decías ahorita, o que decían ahí, que decían, ¿cómo te sientes? O sea, ¿o qué sentiste en ese momento? Cosas así, ¿no? Profundas que Sí. para llegar a donde uno quiere que llegue. para hacerlo llegar a donde uno quiere, efectivamente, ¿ok? Entonces no vas a preguntar nada más por preguntar, sino es llevarlo a un fin, ¿ok? Entonces no es nada más por preguntar. A ver, ¿cómo ¿Por qué qué? no me das Al marido, por ejemplo, le tiene que usar la mayéutica. Sí. A todo mundo. Es que si usara la mayéutica se debe de estar usando continuamente, ¿sí? Porque si nosotros echamos rollo a todo mundo, ese no queda. Siento que soy bien cualquier cobija. No te hace caso, para nada, no te hace caso. Nadie nos hace caso si nosotros echamos rollo, ¿no? Yo cuando hablo con mis hijas y que voy a echar rollo, fíjense cómo tengo que ser: precisa, concisa, ¿y cuál es la otra? Clara, concisa y precisa. Y es todo. Yo no digo más, yo no hablo de más cuando echo rollo. Y si no, uso la mayéutica. Yo no hablo más.